para comenzar esto. Jóvenes, lo que vamos a hacer ahora es terminar de repasar las propiedades de los logaritmos que estábamos estudiando con los ejercicios del libro que habían quedado pendientes, ¿ok? Del cuadernillo de ejercicios, perdón, que habían quedado pendientes. Vamos a terminar de repasar estas propiedades porque tenemos que comenzar pronto con otra propiedad de los logaritmos que es bien interesante, que es cambio de base, ¿ok? Así que vamos a cerrar esta tanda de propiedades de momento haciendo algunos ejercicios del cuadernillo y vamos a comenzar pronto con, mañana, perdón, con otra, ¿ok? Vamos a entonces comenzar a compartir pantalla. Y dame un momentito. Aceptar. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es resolver estos ejercicios que están acá, del ítem 4 del cuadernillo de ejercicios de la página 23, en la que estábamos resolver los ejercicios del DL, que dicen, aplicando propiedades, reduce las siguientes expresiones y exprésalas en un solo logaritmo. Para eso tenemos que aplicar lo que habíamos visto la semana pasada, que es juntar todos los logaritmos en algún solo valor. Por ejemplo, esta expresión, estos son ejercicios 1, 2 y 3 del cuadernillo, perdón, los ejercicios A, B y C del ítem 4 del cuadernillo, que si ustedes se fijan, están escritos con números y por lo tanto ustedes podían juntarlos de alguna manera, ¿bien? Vamos a hacer lo mismo entonces, pero ahora con letras, porque es importante que ustedes refuercen su lenguaje algebraico, o sea, trabajar con no solamente números, sino que sepan hacer las mismas cosas que se pueden hacer con números, pero también con letras. Bien, entonces, vamos a analizar estas 4 expresiones usando las mismas técnicas que habíamos visto acá. Recordemos qué es lo que habíamos hecho. Para esto habíamos aplicado las propiedades de los logaritmos que están anotadas acá, que principalmente son estas últimas 3, la de multiplicación de un logaritmo, la multiplicación se separa en suma, la división dentro de un logaritmo se separa en resta, y la potencia dentro de un logaritmo se separa y el exponente pasa a multiplicar la expresión completa del logaritmo. Entonces, por ejemplo, teníamos puros logaritmos en la misma base, que son muy importantes, que aquí también se va a cumplir, que están todos en la misma base, todos están en base A, todos están en base X, todos están en base N, y en el último están todos en base 10. ¿Ok? Entonces, aquí todos están en base 2, y en el último en base 3. Tenemos una suma de logaritmos, se va a convertir en la multiplicación de los argumentos, logaritmo de la multiplicación de los argumentos, 6 por 7, logaritmo en base 2 de 6 más logaritmo en base 2 de 7, se convierte en logaritmo en base 2 de 6 por 7. Y eso entonces le estamos restando otro logaritmo, y al estar restando eso pasa dividiendo. Así que el resultado 6 por 7 dividido en 9, que es el logaritmo en base 2 de 42 dividido en 9. Si ustedes quieren simplificar, por supuesto, eso se puede simplificar por 3, y queda logaritmo de 14 dividido en 3. Pero no es completamente necesario. Aquí, si se fijan, lo simplificamos. Pero lo importante de esto era juntar los logaritmos nuevamente, y fíjense que aquí lo que queremos hacer es que este que está siendo multiplicado por un número, ese número entra elevando una potencia. Así que hay dos, por decirlo de alguna manera, tipos de ejercicio de planteo en que ustedes van a tener que aplicar las propiedades explícitamente. O sea, se les va a decir, use las propiedades de los logaritmos para simplificar, como en el caso de que habíamos visto previamente estaba acá, no estaba acá. O, bueno, de hecho, eso lo podemos ejercitar, volver a ejercitar más adelante. Voy a prepararles una guía de ejercicios que ustedes van a tener que resolver por internet. Eso va a estar lista para mañana. Y está este otro tipo de ejercicio donde tienen que juntar todo en un solo logaritmo. El paso opuesto, que es el de simplificar, sería ir desde acá a expresar el logaritmo en los números más simples posibles. Muy parecido a lo que se hacía con las raíces. Este paso es de complejizar, entre comillas, o como dice aquí, reducir para expresar en un solo logaritmo. Bien, entonces vamos a ver cómo nos va con
estos que son con letras y no tienen números, bueno, aquí hay un al cuadrado y elevado a 5, un multiplicado por 3, así que eso van a cambiar algunas cosas. Entonces, en ejercicios donde debamos reducir una expresión a un solo logaritmo, podemos usar la siguiente regla que está acá. Los logaritmos positivos quedarán todos juntos en el numerador de la fracción final, mientras que los logaritmos negativos quedarán todos juntos en el denominador de la fracción final. Que justamente pasaba acá. 6 y 7 están logaritmo positivo porque se están sumando, se multiplican en el numerador final, y el 9 que está restando está en el denominador de la fracción final. Y así entonces ustedes pueden hacer el mismo análisis para los otros casos. Así que ahora vamos a ver cómo queda con números. Vamos a, entonces, ¿tenemos espacio acá? Sí, tenemos espacio acá. Entonces, saltamos una línea, ejercicios. Reduzca las siguientes expresiones a un solo logaritmo. Y vamos a copiar las del cuadernillo, que les recuerdo es la página 23 del cuadernillo, ítem 4, letras D, E, F y G. Entonces, vamos a tener puros logaritmos en base a. Logaritmo en base a de X más logaritmo en base a de Y más logaritmo en base a de Z. Ese es el primero. Bien, voy a copiarlos todos y después pasamos a resolverlos, ¿ok? Así que si tienen dudas por mientras que yo los copio pueden preguntar. Lo voy a copiar acá y después lo voy a amononar. Menos logaritmo en base de X de A más logaritmo en base de X de B menos logaritmo en base de X de C. Después tenemos este. Logaritmo en base de N de X al cuadrado menos 3 veces logaritmo en base de N de Y menos 2 veces logaritmo en base de N de Z elevado a 5 y finalmente este que te va a quedar feo. Menos a logaritmo B más el logaritmo de menos E. Así. Y la raíz es una E logaritmo de la raíz. Ya, ahí debería estar listo. Muy bien. Entonces tenemos ya las 4 expresiones. Me faltó el menos logaritmo ese acá. Ahí sí. Tenemos las 4 expresiones que queremos reducir a un solo logaritmo. Bien, les invito a que por favor a medida que yo voy haciéndolas, vayan ustedes resolviéndolas en su cuaderno, o mejor aún, si es que las tienen hechas, vayan revisando que esté todo bien. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la primera. Nuestra regla dice los logaritmos positivos quedarán todos juntos en el numerador de la fracción final, mientras que los logaritmos negativos quedarán todos juntos en el denominador de la fracción final. Entonces, en el primero, aquí, ¿cuáles logaritmos negativos hay? ¿Hay algún logaritmo negativo? Si es que tienen la respuesta, pueden anotarla en el chat. Perdón, me había perdido una pregunta acá. Mi nena pregunta, profe, ¿hay objetivo o no? El objetivo hoy es profundizar en propiedades de los logaritmos. Ya, reitero la pregunta entonces que estaba antes. Según la regla, tenemos que ver los logaritmos positivos y los logaritmos negativos. ¿Cuáles de estos tres del primer ejercicio, el logaritmo en base a de X, de Y y de Z, son logaritmos positivos? ¿Y cuáles de esos tres son logaritmos negativos? A lo que me refiero en esa regla con logaritmos positivos o negativos son los que tienen afuera un signo positivo o un signo negativo. Dicho de otra manera es cuáles están sumando o cuáles están restando. Entonces en este caso hay 3 que están sumando y muy bien, como dice María Jesús, no hay logaritmos negativos, no hay ninguno. Entonces en este caso lo que va a pasar es que podemos juntar todos en el numerador de la fracción final. Y como no hay ninguno en el negativo, en el denominador va a quedar solamente un 1. Porque no hay ninguno. Así que podemos obviar
el denominador de la fracción. Y eso nos va a quedar simplemente el logaritmo en base a de la multiplicación de estos tres. Logaritmo en base a de x por y por z. ¿Cómo es que podemos verlo siguiendo paso por paso? Como les dije la semana pasada, la clase pasada, podemos hacerlo por pares. Primero podemos juntar estos dos, el logaritmo en base a de x con el logaritmo en base a de y va a quedar el logaritmo de x por y más el logaritmo de z. Y cuando lo juntemos, va a quedar el logaritmo de x por y por z. Entonces hemos logrado el objetivo del ejercicio, que es reducir todo a un solo logaritmo. Bien. Preguntas acerca de ese ejercicio antes de continuar al siguiente. Le puse la fecha acá para que se guíen con mayor facilidad. No me acuerdo si les mandé el link de esto, pero se los voy a mandar por correo. Lo pueden ver también ahora con este link que les voy a mandar. Ok, si se meten ahí van a poder ver todo lo que estamos haciendo. Ok, Milena Garrigas dice no entendí. Vamos a repasarlo una vez más. Lo vamos a hacer paso por paso y después vamos a ver cómo es que se aplica la regla para llegar a este resultado final que vimos acá. La regla dice los logaritmos positivos quedarán todos juntos en el numerador de la fracción final, mientras que los logaritmos negativos quedarán todos juntos en el denominador de la fracción final. Aquí, como no hay ningún logaritmo negativo, vamos a ponerlo aquí explícitamente. Los logaritmos positivos van a ser, entre paréntesis, los que están sumándose. Hay tres acá que están sumando. Este, que por estar adelante no tiene ningún signo, pero es positivo. Este que está positivo y este que está positivo. Mientras que logaritmos negativos no hay, porque son los que están restando. Ahí queda más explícita la regla. Entonces, dado que no hay ningún restando, no vamos a tener denominador en la fracción, vamos a tener solamente numerador. Y cuando no tenemos denominador es simplemente un número, que en este caso ese número es x por y por z. O sea, si por ejemplo en el otro ejercicio van a quedar dos resultados porque son dos negativos y uno positivo, o no, no necesariamente, va a quedar solamente uno que va a ser tipo fracción, como el que hicimos antes. Vamos a hacer esto paso por paso para que vean cómo llegamos a este resultado al tiro. Bien, Valeria Lorca tenía la mano levantada pero la bajó. No, es que, profe, ¿usted mandó el resumen que dijo que iba a mandar? Pero de todas maneras vamos a hacerlo paso por paso. Como les decía también la clase pasada, si es que tenemos suma, podemos ir juntando de a pares. Entonces, en este caso, los dos primeros se están sumando. X logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Al estar sumándose, lo que podemos hacer es juntar esa suma en una multiplicación. Y nos quedaría el logaritmo en base a de x por y, porque acuérdense que los logaritmos lo que hacen es que si es que ustedes tienen una multiplicación y le toman el logaritmo destruye esa multiplicación y la separa en una suma. Lo que aquí estamos haciendo es aplicarlo al revés. Estamos tomando una suma de dos logaritmos y los convertimos en el logaritmo de la multiplicación de los dos. Lo mismo que hicimos la semana pasada, por ejemplo en este caso tenemos logaritmo en base 2 de 6 más logaritmo en base 2 de 7 y lo juntamos en 6 por 7. Aquí es lo mismo pero con letras. Es exactamente igual, funciona de la misma manera con letras. Así que espero que las letras no le den miedo. Las propiedades funcionan igual. Entonces aquí tenemos logaritmo en base de a de x más logaritmo en base a de y es igual al logaritmo en base a de x por y. Y luego cuando le sumemos el z, vamos a tener que hacer lo mismo, juntar los dos que se están sumando, que en este caso es xy por un lado y z por el otro lado, y cuando se multipliquen va a dar logaritmo en base a de x por y por z. Donde al estar trabajando solamente con letras y no con números, podemos obviar los signos de multiplicación, como el que teníamos acá. Este 6 por 7 no lo anotamos porque son solamente letras. X, Y, Z. Además, como hay una X, nos podríamos confundir. Lo que sí pueden hacer, si es que quieren, y es completamente válido, es usar un punto para representar la multiplicación. Si quieren hacerlo así, bien. Pero por mientras,
perdón, yo al menos en este documento voy a obviar los signos de multiplicación y se entiende que si hay dos letras o más de dos letras pegadas se están multiplicando entre ellas. Bien, entonces en base a eso pensemos qué puede ocurrir en este caso. Aquí tenemos un logaritmo que está positivo, que está sumándose, que es el logaritmo en base x de b, y dos negativos que están restándose, que son el logaritmo en base x de a y el logaritmo en base x de c. Si es que queremos aplicar la regla al tiro, lo podemos hacer y podemos ver que el logaritmo positivo, que es el de b, quedaría en el numerador de la fracción final, según lo que dice acá, y los negativos quedarían en el denominador de la fracción final. Así que, si ustedes quieren, y no hay ningún problema con hacerlo, lo que pasaría en este caso es que tendríamos el logaritmo de una fracción que tiene b en el denominador y b en el numerador y ac en el denominador. Y nadie se dice, pero ser positivo o negativo quedará en negativo por ser signos distintos o no. No. En este caso, lo que ocurre es que, este signo negativo está fuera del logaritmo y lo absorbe, entre comillas, el hecho de que ustedes están expresándolo como denominador de la fracción. Fíjense que, aparte de eso, tenemos la regla que dice que no podemos tomarle logaritmos a números negativos. Así que, en este caso, todo queda positivo. No, nada de que se mantengan los signos, aquí los signos desaparecen. Lo mismo pasa acá. Aquí teníamos menos logaritmo de 9 y ese signo negativo desaparecía al meter el 9 en la división de acá. Porque, nuevamente, no se puede tomar el logaritmo de un número negativo. Así que el signo desaparece cuando se pasa, o cuando se condensa todo en un solo logaritmo. Aquí lo mismo. El A y el C tienen signos negativos y esos signos negativos desaparecen porque los ponemos en el denominador de la fracción. Veamos nuevamente qué es lo que pasa. Este es el resultado final aplicando la regla que habíamos visto aquí arriba y vamos a ir ahora paso por paso. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer, que te recomiendo que lo hagan, es ordenar los logaritmos de tal manera que le queden los positivos primero y los negativos después. Milena, ¿por qué no se pueden mantener los signos y desaparecen? Porque no se puede tomar el logaritmo de un número negativo. Y además porque estamos aplicando la propiedad de que cuando estamos restando un logaritmo, lo que hacemos es eliminar el signo negativo y el logaritmo que se está restando pasa dividiendo. Entonces en este caso, bueno, ahora lo vamos a ver. En este caso tenemos a logaritmo menos logaritmo de a más logaritmo de b menos logaritmo de c. Entonces lo que vamos a hacer es reordenar un poco las cosas. Como ustedes saben, la suma tiene una propiedad que se llama propiedad conmutativa. Y esa propiedad lo que hace es que una suma, una resta, da lo mismo, una suma con resta, perdón, lo puedo escribir de cualquier manera y el resultado va a ser lo mismo. Entonces, no, perdón, esa no es la propiedad, sí es la propiedad conmutativa, olvídalo. El logaritmo en base x de b yo lo voy a dejar adelante. Fíjense, dejé el logaritmo positivo adelante y los negativos los dejé después. Porque lo que voy a hacer ahora es aplicar la propiedad que habíamos visto antes, que es cuando estoy restando, ese logaritmo va a pasar dividiendo. Veamos entonces cómo nos va. Vamos a hacer primero esta parte de acá. Logaritmo en base x de b menos logaritmo en base x de a. Logaritmo en base x de dado que el b está positivo y el a está negativo, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad de la división. Porque tenemos b, un logaritmo, menos otro logaritmo, y los argumentos van a pasar a convertirse en una fracción. Y nos va a quedar eso de ahí. Me faltó el menos.
Ahorita sí. Bien, entonces, lo que hicimos fue convertir esta resta de logaritmos en el logaritmo de una fracción. El b y el a pasan a ser parte del numerador y el denominador de la fracción respectivamente. ¿Por qué? Porque hay una resta acá y recuerden que la propiedad decía que si tenemos logaritmo de una fracción, podemos separarlo en la resta de dos logaritmos y como las propiedades de los logaritmos y muchas propiedades matemáticas son reversibles, podemos hacerlo pasar de un lado al otro. Finalmente, aquí lo está tapando un poco el chat, ahí sí, lo corrí. Tenemos que juntar esto, logaritmo de esta fracción, con este de acá, ¿ok? Perdón. Tenemos que entonces juntar el c con esto de acá, y el c va a pasar dividiendo también, y el dividir una fracción, lo que ustedes hacen es incluir ese número en el denominador de la fracción. Así que eso concluye nuestra reducción de estos numeritos, o de estas letras en este caso, a un solo logaritmo, en el que se cumple lo que habíamos visto antes, que es la regla que habíamos visto la clase pasada. Los logaritmos positivos, en este caso el b, queda en el numerador, y los logaritmos negativos, el a y el c, van a quedar en el denominador. Benjamín Venegas dice, profe, ¿podría ser uno con números? Es como la que hicimos en la clase pasada, están resueltas acá. Recuerden que se aplica la misma regla. Dado que están sumando los dos logaritmos, logaritmo en base 2 de 6 más logaritmo en base 2 de 7, se mantiene el logaritmo y se multiplican los argumentos. 6 por 7. Y ahora aquí te estamos restando logaritmo en base 2 de 6 por 7 menos logaritmo en base 2 de 9. Se mantiene la base del logaritmo, pero se dividen ahora los argumentos. O sea, 6 por 7 dividido en 9. Es la misma lógica con números, pero ahora con letras. Ustedes pueden tratar en este caso las letras como si fueran un número cualquiera. Lo único que no van a poder hacer acá, y es de verdad la única diferencia, es que aquí no van a poder simplificarlo muchas veces. Porque si se fijan hay X, Y y Z, aquí hay B, D y G, ninguna letra se repite. Así que no van a poder hacer alguna simplificación. En este caso podrían haber simplificado aquí el 42 con el 9 por 3. Como les dije, aquí se podía simplificar por 9 también. Aquí podrían haber ustedes simplificado por 6, pero en estos casos, a menos que una letra se repita, no van a poder simplificar. Única diferencia. Así que me gustaría que intentaran dejar de tenerle miedo a las letras porque no les van a hacer nada malo. Se comportan igual que los números. Bien, entonces, vamos a ver el tercero. Todos son logaritmos en base n. Lo primero que tenemos que hacer es entrar, entre comillas, estos números, este 3 y este 2, que nos van a molestar a los logaritmos. Y acuérdense que cuando tenemos una multiplicación por esta propiedad de acá, tenemos un número multiplicando un logaritmo, el número va a pasar a elevar al número del logaritmo que está adentro. Como lo vimos acá, aquí tenemos dos veces logaritmo de 12, ese 2 pasa elevando el 12 acá. ¿Ok? Y pasa sin el signo queda acá afuera. En este caso tenemos un signo negativo, el signo negativo queda fuera del logaritmo y solamente pasa el 2 acá. ¿Ok? Bien, entonces vamos a esta parte. Lo primero que vamos a hacer es pasar los números que están multiplicando a la parte interior del logaritmo. Entonces, tenemos el logaritmo en base n de x al cuadrado, ese se queda igual. Este 3 veces el logaritmo de n, ese 3 va a pasar adentro del logaritmo elevando la y. Y este 2 veces logaritmo de z elevado a 5, el 2 va a pasar a elevar al z elevado a 5. Entonces, esto va a ser un pequeño recordatorio de propiedades de las potencias. Bien. Entonces, el primero se queda igual, el segundo, el 3, pasa a elevar la y, y el tercero, el 2, pasa a elevar al z elevado a 5. ¿Y qué pasa cuando tenemos potencia de una potencia? Recuerden sus clases de potencias y qué es lo que pasaba con esas propiedades. El z va a quedar elevado a 7, a 10, ¿a cuánto? Se multiplican, muy bien, Carolina y Claudia, hay que multiplicarlos. Se multiplican los exponentes, y en este caso 5 por 2 da 10.
logaritmo base n de x al cuadrado, menos logaritmo base n de y al cubo, menos logaritmo base n de z elevado a 10, porque multiplicamos los logaritmos. Y aquí vemos, tenemos un logaritmo que se está sumando, que es el de x al cuadrado, y tenemos dos logaritmos que están restándose, el de y al cubo y el de z elevado a 10. Así que eso nos permite juntar los logaritmos en uno solo, que va a ser el de x al cuadrado, dividido en el logaritmo de y al cubo por el logaritmo por z elevado a 10. Siguiendo nuevamente la regla de antes, nada más que ahora me salté esos pasos porque espero que ustedes ahora rellenen los espacios faltantes y se den cuenta, ok, tengo que juntar primero estos dos y eso me va a dar x al cuadrado dividido al cubo, y cuando agregue el siguiente, ese se va a añadir también en la parte de abajo. ¿Ok? Y nuevamente, si es que ustedes tienen la habilidad matemática y quieren hacerlo de esa manera, no tienen ningún problema en hacerlo, en aplicar la regla directamente, pero eso se aplica una vez que ya están en esta etapa en que tienen los logaritmos sin números que los estén multiplicando adelante. ¿Ok? Bien, y finalmente vamos al último, que toma un poco más de trabajo porque hay estas cosas que hay que hacer. Hay que pasar estos números multiplicando, perdón, elevando hacia adentro y reordenar un poco los signos. Así que por mientras, si es que tienen dudas, pregunten en el chat. Ahí vamos a ver el tiro. No entendí la número 3, dice Valentina Donoso. ¿En qué parte? Cuando hagan preguntas de ese tipo, por favor, me gustaría que den un poco más de detalle. ¿Ok? Un momento. Ya, ahora sí. No entendí la parte 3, lo de los exponentes. Eso es por propiedad de las potencias. Cuando tú tienes una potencia, por ejemplo, a elevado a b, y todo esto tú lo elevas a otra potencia, por ejemplo, elevar eso a c, es equivalente a elevar el b al a a la multiplicación de los dos, o sea, b por c. Por ejemplo, 2 elevado a 3 elevado a 5, a 2 nuevamente, es equivalente a 2 elevado a 6. Porque 2 elevado a 3 es 8, y 8 al cuadrado es igual a 64, que es lo mismo que 2 elevado a 6. Bien. Entonces, para resolver esto, lo primero que vamos a hacer, como les dije antes, lo que yo les recomendaba es dejar los logaritmos que estén sumándose, o sea, los positivos, primero. Entonces, en este caso, el c por logaritmo de es lo que vamos a dejar primero, y luego dejamos los dos negativos. Ahora comenzamos a pasar los números que están, las letras que están multiplicándose a elevar. Bien. Profe, el índice radical en la 4 es una f. Sí, este número chiquitito de aquí es una f. María Jesús dice, tengo una duda. ¿No se puede hacer como lo contrario? Me refiero a pasar el exponente hacia adelante del logaritmo. Sí, sí se puede. De hecho, en los ejercicios que sea simplificar el logaritmo lo más posible es lo que vas a tener que hacer. Pero en estos, en que te están diciendo de dejar expresado como un solo logaritmo, tienes que hacer lo contrario. ¿Ok? Mañana vamos a hacer algunos ejercicios de simplificar el logaritmo, porque en la guía de ejercicios que vamos a desarrollar van a tener que hacer eso. Y me he dado cuenta que no lo reforzamos lo suficiente, le estamos dando bien duro a estos ejercicios, pero me gustaría que hiciéramos lo contrario. ¿Ok? Así que mañana lo vamos a hacer. Por ejemplo, les dicen, el logaritmo de 2 es tanto y el logaritmo de 3 es tanto. Entonces, ¿cuánto es el logaritmo de 12? Y ustedes tienen que hacer hacer la tabla de los factores primos, y ahí es la simplificación para llegar a solamente el logaritmo en base 2 y el logaritmo de 2. En el libro había algo parecido, que era cuando aparecían los logaritmos de 121 y de 33 y otras cosas así. Si es que, no sé si es que lo recuerdan. Pero en fin, vamos a terminar de ver esto hoy y con eso cerramos la clase. Entonces, en el ejercicio número 4, que es, recuerden, el ejercicio G del ítem 4 de la página 23 del cuadernillo de ejercicios, es este de acá. Lo que hacemos es reordenar los términos para que los positivos me queden primero y los negativos me queden después. Una vez que tenemos eso, podemos pasar los
multiplicado, los números que están multiplicando los logaritmos como exponentes de las potencias dentro del logaritmo. Así que el primero sería logaritmo de d elevado a c. El segundo sería logaritmo de b elevado a a. Y el último sería, perdón, logaritmo de la raíz con índice f de g elevado a e. ¿Por qué los positivos primero y los negativos después? Porque creo que eso es más sencillo para comenzar a juntarlos por pares. Porque lo que hicimos fue decir que esta propiedad, la propiedad de la resta de los logaritmos, va el positivo primero y el negativo después. Entonces el positivo, el logaritmo, el argumento del positivo pasa como numerador de la fracción y el argumento del negativo pasa como denominador de la fracción. Entonces, por lo mismo, para que ustedes puedan tener mayor claridad del orden de las cosas, creo que eso puede ser más útil. Si es que ustedes prefieren no ordenarlo, adelante, no hay ningún problema. Bien, pero siempre y cuando tengan la capacidad de llevar el orden de las cosas para que no se pierdan. Bien. Entonces, aquí pasamos el C elevando, pasamos el A elevando, y fíjense, pasa sin el signo se queda afuera. Y aquí también pasamos el E sin signo elevando acá. Vamos a ponerle paréntesis acá para que sea más claro. Bien, aunque ustedes saben que por las propiedades de las raíces, si ese E está fuera o adentro de la raíz, da lo mismo. Así que ahora podemos comenzar a juntar las cosas. Y va a quedar logaritmo de una fracción. Vamos a anotar acá la fracción d elevado a c dividido en b elevado a menos el otro logaritmo. Entonces, si se fijan, lo que hicimos es juntar estos dos que se estaban restando, y como el positivo está primero, el que está positivo va a quedar en el numerador de la fracción, d elevado a c, y el que está restando va a quedar en el denominador de la fracción, b elevado a a. Y esto finalmente lo tenemos que juntar con este logaritmo que está acá, y eso va a estar multiplicando en el denominador de la fracción. Quedando entonces esto. Grande, feo, es cierto, pero así es la cosa. Y aquí me falta el elevado, pensé que había copiado el elevado. Entonces, como vimos antes, cuando ya tenemos una fracción y aparte estamos restando otro logaritmo, el argumento de ese logaritmo que está restando pasa multiplicando al denominador de la fracción que ya tenemos. Y también aquí ustedes pueden ver que se aplica la regla que teníamos antes, que dice los logaritmos positivos, o sea, los que se están sumando, quedan todos juntos en el numerador. Aquí el que está sumando, el único que está sumando es ese de acá, que queda en el numerador de la fracción final, y los dos que están restando, el logaritmo de b elevado a a y el logaritmo de esta raíz, quedan en el denominador. Así que ese sería nuestro resultado final de este ejercicio. Un ejercicio un tanto monstruoso, pero que tiene hartos pasos, tienen que tener cuidado de varias de las cosas que están pasando acá, pero que yo no considero que sea particularmente difícil. Sí puede ser enredado, sí son hartas letras, pero yo sé que ustedes tienen la capacidad de tener cuidado para hacer las cosas, y dado que tienen las reglas, lo que yo creo claras, podrían hacerlo. Y nuevamente, si no tienen las reglas claras, las podemos responder y aclarar nuevamente. Bien, preguntas. Pero yo antes tengo una pregunta para ustedes. Creo que pueden estar perdiéndose un poco porque aquí estamos anotando los ejercicios para el lado y muchas veces en matemática anotamos los ejercicios para abajo. Así que miren, déjenme mostrarles algo que creo que puede ser útil. Que nos sirve para anotar los ejercicios para abajo. Profe, ¿para cuándo sería ese guía que dijo? Lo vamos a desarrollar mañana en la hora de clase. ¿Ok? No mañana en la hora de clase. Dentro de esta semana, sí, pero va a ser dentro de hora de clase. No les voy a dar pega para que hagan fuera de hora de clase. ¿Ok?
O sea, se espera que de todas maneras, si es que ustedes tienen dudas, las intenten responder fuera de eso, si es que le quedan dudas o si quieren hacer más ejercicio. Sí, pero va a ser, no sé si mañana, pero dentro de esta semana. Y no va a ser evaluado, sino que va a ser para que ustedes vean cómo van, porque la evaluación, como les dije, va a ser a final de este mes. Y tienen que confirmarme también los horarios. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo le estaba diciendo? Que tengo esta otra manera de escribir los ejercicios. Porque una manera es hacerlos así para el lado, pero hay otra manera que tenemos aquí que va a ser escribirlos para abajo. Y ahora les voy a mostrar cómo se ve, ¿ok? Para que me digan si es que lo prefieren así. Si es que lo prefieren así, vamos a comenzar a hacer los ejercicios para abajo, que yo creo que puede ser más cómodo para ustedes porque se les permite ver qué es lo que estamos haciendo paso a paso. Entonces, este ejercicio y este que me equivoqué, ahí sí. Anoté el slash al revés. Ahí sí. Y en una parte me faltó esto. Ahí sí. Ya. Entonces fíjense que aquí lo que hice fue anotar el mismo ejercicio, pero ahora con los pasos para abajo. Piensen ustedes, si quieren votar adelante, voten, pero piensen qué es lo que más les acomoda para entender los ejercicios. Si es anotarlos así para el lado o anotarlos así para abajo. ¿Okay? Si es que quieren manifestarse ahora en el chat, pueden hacerlo, pero piensen en cómo les queda más cómodo para ustedes entender los ejercicios. ¿Ok? Ya, pero la gente que dice es más cómodo, ¿cuál de los dos? Bien, aquí por ejemplo Vicente de la Barra, muy claro, dice, es más cómodo para abajo, se comprende mejor y queda más ordenado. Milena Barrios dice, me confunden las letras. Pucha, hay muchas letras en esta parte de la materia. Lo siento. Justin Kesser dice, con ambos me queda más cómodo. María Jesús dice, creo que es mejor hacia abajo. Dice, yo entiendo la otra forma, pero sí es más cómodo el de ahora. Bien, bueno, piénsenlo. Yo voy a intentar cambiarlo a lo que ustedes consideren más cómodo, ¿ok? Yo no tengo problema. La idea es que ustedes entiendan. Bien, y si me puedo demorar más escribiéndolo de alguna manera, con la práctica me voy a demorar menos. Bien, Fabián Ávila, ¿tiene una pregunta? No, profe, estoy bien. Y la verdad dice para abajo más cómodo. Bien, entonces los ejercicios que vamos a desarrollar de ahora en adelante van a ser desarrollados en esta modalidad para abajo, ¿ok? Así que ustedes se fijan, aquí hay un signo igual nomás que va para el lado, pero el resto van todos para abajo. Así a ustedes les puede resultar también más fácil seguir los pasos que está pasando acá. Ven que aquí se juntan, por ejemplo, el tiro, estos dos de acá en este, y ese queda igual, ¿ok? Así que ya, lo vamos a comenzar a hacer así de ahora en adelante. Bien, ya jóvenes, entonces, eso cierra nuestra exploración, entre comillas, de las propiedades de los logaritmos a este nivel. Hay una propiedad que falta, pero es más complicada, así que me gustaría dejarla para un poco más adelante porque necesitan un poquito más de costumbre trabajando con logaritmos. ¿Ok? Así que eso, cuídense mucho, disfruten el resto del día y nos vemos mañana tempranito en la clase de matemática. ¿Ok? Cuídense y por favor despídense en el chat. Acuérdense que esa es mi manera de pasar lista, porque hice un programa que después lee el chat para que. Y ahí aparecen sus nombres. Así que escriban en el chat, despídense y así van a quedar presentes. Cuídense mucho.